Bueno, entonces, por medio de estos constantes procesos de desequilibración y equilibración cognitiva, Piaget afirma que el individuo crea estructuras, estructuras racionales, todas sus estructuras de conocimiento las crea a partir de estos procesos, ¿no? Ahora bien, si inicialmente la teoría de Piaget no se concibió como dentro del salón de clases o para ser aplicada dentro del salón de clases, siempre hubo un acercamiento de la teoría psicogenética desde muy temprana edad de esta teoría eh, con las aplicaciones educativas. De hecho, Piaget estaba interesado en muchas ocasiones en cuestiones educativas. El hecho de que sus explicaciones de cómo aprende el individuo, de cómo desarrolla sus estructuras cognitivas, se trataron de llevar al salón de clases. Hoy en día podemos decir que el constructivismo de Piaget es uno de los que más aplicaciones ha generado en el ámbito escolar, ¿no? Eh, ha generado muchos proyectos de intervención educativa, de aplicaciones, de experimentación, de teorías, ajá, lo veremos en un momento. Eh, y una cuestión que precisamente logra el constructivismo psicogenético de Piaget en el aula es privilegiar la situación del estudiante, ¿no? El estudiante es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, a diferencia de otras como el conductismo, en el cual el profesor era el centro, ¿no? Eh, Piaget es el primero que dice que es importante que lo que ocurre en el aprendiz para lograr un aprendizaje eficaz, ¿no? Entonces, además, su teoría se puede transferir al ámbito escolar por muchas razones. Normalmente Piaget se enfoca en el aprendiz como un descubridor en solitario, es decir, él no, aunque no niega la importancia del ámbito social como detonante, como facilitador del aprendizaje, él le interesa más el aprendiz como descubridor solitario, ¿no? Él siempre va a concebir, o bueno, va a concebir en muchas ocasiones al aprendiz como un aprendiz en solitario, ¿no? Eh, que se tiene que enfrentar al objeto para conocerlo. Y ese es el comienzo de que se empiece a hablar hoy en día de que se tiene que fomentar un acercamiento directo con el objeto de estudio para los estudiantes, ¿no? Los estudiantes no pueden aprender algo si no se tiene un acercamiento concreto con el objeto de estudio. Y eso conduce obviamente a la creación de experiencias educativas diferentes, ¿no? Experiencias que traten de simular la realidad lo más que se pueda. Que se haya logrado es otra cuestión, ¿no? Al menos en Latinoamérica, ¿no? Yo hablo por México en particular. Que logre simular la realidad dentro de un ámbito educativo, creo que es algo complicado por muchas razones. Pero bueno, entonces, ¿qué aportaciones hizo Piaget a la discusión educativa? Bueno, antes que nada inició las discusiones con principios constructivistas, ¿no? Abrió el panorama de la educación y de la psicología en general para eh, empezar esta discusión sobre el recién nacido constructivismo, ¿no? Otra aportación muy importante es que el constructivismo, el psicogenético de Piaget se presta mucho para aplicarse en el ámbito escolar, como ya lo vimos, ¿no? Es lo que originalmente era una teoría del conocimiento, una teoría puramente psicológica, se puede transferir de muchas maneras al ámbito escolar, ¿no? Para lograr un aprendizaje eficaz, ¿no? Obviamente, una de las fundamentales aportaciones que hace el constructivismo psicogenético es situar al alumno como protagonista de su proceso de aprendizaje, ¿no? En el proceso de enseñanza-aprendizaje, un elemento fundamental, central, es el estudiante, ¿no? Y por último, bueno, las investigaciones constructivistas impulsaron muchos proyectos, dinámicas, experimentación, investigación relacionada con el aula, ¿no? Vamos a pasar a otro tipo de constructivismo, el constructivismo cognitivo. El constructivismo cognitivo tiene sus raíces en
la teoría de procesamiento de información que se gestó en Estados Unidos en los años 50 aproximadamente. Ustedes saben, pues por las prácticas en la Primera y Segunda Guerra Mundial se prestaba mucho para que se hicieran avances en cuanto al procesamiento de información en las naciones involucradas en las guerras mundiales, ¿no? Es decir, por ejemplo, un caso específico, los alemanes envían un mensaje codificado en un es un código que no conocen los norteamericanos y por lo tanto no pueden descifrar el mensaje que han enviado los alemanes a otro aliado, por ejemplo, pues obviamente los norteamericanos van a intentar descifrarlo. Eso va a generar toda una serie, es una aplicación concreta de lo que es procesamiento de información. Ese tipo de casos específicos que se dieron mucho en la guerra va a generar toda una serie de prácticas, de teorías generales, y una de ellas es la de procesamiento de información, ¿no? Tan es así que se trata de aplicar al ser humano esta teoría de procesamiento de la información y se empieza a asociar al individuo con una máquina. El cerebro es una máquina para estos teóricos de procesamiento de información. Obviamente esto está muy alejado del constructivismo, porque si ustedes tratan de asociar el cerebro humano con una máquina, fácilmente pueden llegar a la conclusión de que ustedes basta con programar la mente, basta con insertarle el software adecuado, con generarle los estímulos externos adecuados y la mente quedaría condicionada, programada con ciertos aprendizajes deseables, ¿no? Que sería otra manera de realizar el conductismo, ¿no? Sin embargo, esta teoría de procesamiento de información surgen teóricos dentro de ella que se van desprendiendo gradualmente de ella y surge lo que es el constructivismo cognitivo. El constructivismo cognitivo es otra manera de explicar cómo se procesa la información y por lo tanto sí tiene una relación con esta teoría general del procesamiento de información. Sin embargo, regresa o adopta de Piaget esta parte de que el sujeto, el individuo, el aprendiz, es un sujeto activo de su proceso de aprendizaje, ¿no? Entre estos constructivismos o cognitivos está el de Ausubel, por ejemplo, que se enfoca en estudiar lo que es el aprendizaje significativo y la teoría de la asimilación, que no es otra cosa que, bueno, básicamente una de sus ideas centrales es el aprendiz tiene conocimientos previos y con base en esos conocimientos previos conoce el objeto, lo interpreta y si es necesario, añade esos nuevos conocimientos a su estructura cognitiva, ¿no? Esto ya sea que los añada, es decir, encime a lo mejor unos sobre los otros, o que ajuste sus estructuras cognitivas. Eso lo vamos a ver con el teorema teoría de los esquemas. El caso es que tiene unas ideas de anclaje que le permiten conocer y con base en esos conocimientos previos que tiene el individuo, el aprendiz, pues puede lograr un aprendizaje significativo de lo nuevo. Estos aprendizajes nuevos entonces requieren de ideas de anclaje. Esto es algo que se le critica mucho, que si no tuviera el estudiante estos conocimientos previos no podría asimilar conocimientos nuevos, ¿no? Pero bueno, esa es una discusión para después que tardaría mucho en resolver. El caso es que es una teoría específicamente, una ventaja que tiene es y que caracteriza al cognitivismo de Ausubel en relación al de Piaget, o en contraste con el Piaget, es que esta sí fue diseñada estrictamente o bueno, específicamente para el ámbito escolar, ¿no? Le da un papel muy importante a los conocimientos previos del estudiante. Ahí eso podría generar las condiciones adecuadas para un aprendizaje significativo, ¿no? El aprendizaje significativo es la integración de conocimientos nuevos a los cuales se les vea un sentido, a los cuales se les vea una utilidad y se les pueda relacionar con los conocimientos previos del aprendiz, ¿no? Luego sigue la teoría de los esquemas. La teoría de los esquemas, bueno, la proponen individuos como Rummel, Hart, Anderson. Ellos afirman que el conocimiento se presenta en forma de esquemas en el individuo. Esquemas que, vamos a decirlo así, es como la unidad mínima, bueno, no la mínima, pero sí es una unidad de conocimiento. Es una unidad de conocimiento y por lo tanto estos esquemas son fundamentales para el aprendizaje.
Con base en estos esquemas pueden ser categorías de mundo, de cosmovisión, ¿no? Pueden ser características de las clases de objetos que vemos en el mundo, por ejemplo, vegetales, animales, eh, no sé, astros, o dependiendo de las categorías básicas que tengamos en nuestra mente, ¿no? También pueden tener un carácter episódico estos esquemas, ¿no? Pueden ser los recuerdos de situaciones que se ubican en el tiempo, ¿no? Y estos esquemas se organizan en módulos con diferentes jerarquías, así es como según en la teoría de los esquemas se da el conocimiento en el individuo. En ese sentido, bueno, vamos a continuar en otro video.